tardes, días, no sé en qué momento me estén viendo. Bueno, el objetivo de esto, estoy guardando el momento, el objetivo de este video, pues bueno, es aclarar algunas dudas que puedan estar surgiendo para la tiempo. Antes de pasar a la actividad, si ustedes bueno, cómo se va a estar las actividades. Ello evidenciaría que si ustedes están leyendo y comprendiendo los recursos, pues bueno, también estarían realizando las actividades de la manera correcta. Aquí se les ponen para esta actividad que previamente hayan leído estas actividades, estos recursos, estos documentos. El texto es muy sintético y sobre todo eso a mí yo lo traté de buscar en función de, de que ustedes pues no persuadir al resto de las personas que le dan su texto para que tomen una postura a favor e en contra. Entonces, que ustedes van a recopilar. Ahorita vamos al siguiente recurso. Entonces, pues en ese sentido, el hecho es que ustedes van a defender o atacar una idea y pues bueno, como la vez de sustentar su información en la búsqueda de documentos confiables. Como ustedes se habrán dado cuenta, un texto argumentativo consta de 3 partes: presentación, cuerpo y conclusión. Es muy importante que tomen cada uno de los elementos que constituye cada parte. En este caso, por ejemplo, está el planteamiento del problema, la explicación de por qué lo consideran un problema y pues bueno, uno o más párrafos que en un se están tratando de sostener. A eso se refiere con la tesis. En el cuerpo es donde ustedes van a poner sus argumentos, bueno, cuáles otras ideas existen al contrario de esta. Y aquí es donde ustedes pueden refutar con sus argumentos. ¿Qué significa un argumento? Ustedes lo recordarán, significa una conclusión sostenida por premisas. Entonces, en función de ello, lo que importa aquí es que ustedes puedan tener la información, crear su opinión o su postura frente a una temática y cerrar precisamente explicando y reiterando en qué sostienen y recapitulando lo que se trabajó a lo largo del trabajo. ¿Sale? Aquí son recursos que pueden hacer o tener en cuenta a la hora de realizar la actividad, que son enunciados con ideas precisas, términos académicos, referencias, demostraciones, oraciones que expresen consecuencias. Eso quiere decir que pues, bueno, tienen o implican un sentido causal. Se recomienda que se utilice la primera persona, el yo o el nosotros. Y en ese sentido dice que se utilizan en los textos preguntas retóricas, sobre todo, pues bueno, aunque que se entienda que se están tratando de largo del texto. ¿Sale? Entonces, en ese sentido aparece también pues la síntesis de lo que es un trabajo argumentativo, es 3 partes: presentación, cuerpo y conclusión. Se expone la opinión o postura de una persona respecto a una idea, núcleo o tesis. Presenta una estructura que concibe cuando se analiza cada uno de los argumentos y permite identificar la opinión o postura que intenta persuadir a un público. ¿Sale? Esto es lo que refiere al al primer recurso. Entonces, el segundo va enfocado a la información que ustedes van a copiar, es decir, juntar, investigar respecto al tema que están tratando de sostener o de la postura que están tratando de sostener. En ese sentido, aquí hay el hecho de que uno hay que recopilar documentos, ¿sale? Y lo importante también aquí es de dónde provienen esos documentos, ¿sale? Es decir, identificar datos, ciudad, nombre, año, número de página, nombre del autor. Pueden ser físicos o pueden ser digitales. Por el momento y la circunstancia, pues bueno, solamente, bueno, en su casa tal vez tendrán alguno, por eso el hecho de que puedan estar con material que puedan adquirir desde su casa. En ese sentido, hay que también identificar
la forma en que uno tiene que registrar las fuentes de información. Aquí es en este caso un libro, ¿sale? Y pues los datos que debemos de tomar de él precisamente para realizar una ficha bibliográfica. En el caso de, es muy importante que realicen esta esta parte de las técnicas de registro de información, porque ello implica que van a leer la información desde la cual ustedes van a sustentar este, eh, su, su trabajo argumentativo. En ese sentido, pues bueno, se les ofrecen diferentes fuentes de información y cómo trabajar con ellas, pues es lo que viene a continuación. Nosotros podemos tener información venida de libros, de revistas y diarios, de algunos otros archivos, de imágenes, puede ser un podcast, puede ser películas, pueden ser videos, documentales, pueden ser que se encuentren en medios electrónicos, pueden ser que se encuentren en un museo, puede ser que se encuentren en alguna otra fuente. El punto es desde dónde tú puedes establecer lo que estás diciendo, ¿sale? Ahorita lo van a ver en un trabajo que se ha adelantado. Pues bueno, y bueno, es también ahí obedece este video, ¿sale? Entonces, la primera que tenemos es la técnica de registro textual, en la cual nosotros realizamos nuestra ficha, ¿sale? Y nosotros solamente los datos que extraemos de ese documento, en este caso esto es la ficha bibliográfica, y en esa ficha bibliográfica nosotros extraemos la información de ese documento que consideramos, ¿sale? Y por ello hay que poner nuestra ficha y estos datos que nosotros estamos obteniendo. Para ello es muy importante identificar, en este caso, las páginas también donde está el documento donde se está obteniendo una información. A esa ficha o a esa técnica, pues nosotros podemos agregar algún tipo de comentario. En la técnica de registro de resumen es parecida a la anterior. Nosotros ponemos nuestra ficha bibliográfica. Esto es una ficha bibliográfica. Aquí está el autor, aquí está el título, en este caso es en línea y pues bueno, nosotros ponemos el vínculo y cuándo fue consultado. Ahorita en el documento Word se van a dar, van a tener el tipo de ficha, pues bueno, de resumen, si ustedes, ¿cuál es la diferencia entre la ficha de resumen y la ficha textual? En este caso nosotros podemos recurrir a la técnica que nosotros hemos aprendido de resumir un párrafo o resumir un texto y en ese sentido solamente recordar y hacer evidente que ese resumen proviene de una fuente de información. En el caso de la técnica de la paráfrasis, nosotros nos apropiamos de la idea y lo mismo, primero hacemos la ficha bibliográfica y posteriormente interpretamos con nuestras palabras lo que el autor está diciendo en respecto de cierta temática. La técnica de registro y comentario, pues es lo que nosotros podemos destacar como un resumen y el comentario que nosotros podemos hacer a dicho texto, ¿sale? Y lo mismo tiene también, en este caso, esta es una fuente videográfica, es una película, y pues aquí está la ficha bibliográfica. Y la técnica de registro de síntesis es parecida a la anterior, en el sentido de que también implica saber de dónde estamos tomando la información, pero podemos hacer un resumen de ella y pues solamente retomar las páginas que estamos nosotros recopilando, ¿sale? Pueden de realizarse diferentes estilos, pero lo importante es que solo utilices un tipo de estilo por investigación. ¿Sale? Yo les recomiendo en todo caso dos, el de síntesis y el de ficha textual. ¿Sale? Bien, entonces vamos ahora a lo que es la actividad. Bien, en la actividad solamente les está pidiendo pues, no, que es una temática, escoge al menos dos desde las cuales abordar la temática, ¿sale? O sea, las temáticas, por ejemplo, en la reclusión pueden abordarse, por ejemplo, desde la biología, pero también desde la sociología. El aprendizaje a distordarse en términos, por ejemplo, de política, de geografía. Piensen en el hecho de lo que estamos viviendo ahora, de que, pues bueno, un aprendizaje a distancia implica que personas que están del otro lado tienen los medios para comunicarse, por ejemplo, o que si viven en la sierra o si viven
cerca de un lugar donde la comunicación es accesible, etcétera. Algún otro tema, no necesariamente la lista que les doy, pero sí es importante que vayan identificando a qué disciplinas. Determina de qué manera realizarás tu búsqueda documental, ¿sale? Esto ya lo pueden ustedes identificar, si van a hacer revistas, libros, artículos, etcétera. Y pues busquen la información en internet. Yo aquí les doy algunos enlaces donde ustedes pueden buscar. Principalmente el que recomiendo es Google Escolar o Google Académico, y pues bueno, desde ahí ustedes pueden identificar cómo adquirirlo, ¿sale? Y bueno, se les pide que acopie 5 fuentes confiables, por eso que se haga esta tabla para que identifiques el autor, el tema o la fuente, ¿sale? Por eso se les pone artículo, también podría haber dicho fuente de información, ¿sale? No necesariamente puede ser únicamente libros. Cuando digo artículo me refiero, o más bien en este aspecto se refería al hecho de las fuentes, cuando ustedes recopilaran qué fuentes están haciendo. Entonces hay que identificar ese tipo de datos, cómo sabe lo que lo sabe, es decir, cómo hizo para saber la información que está proponiendo, cuáles fueron sus resultados y los dos argumentos, cómo sostiene el autor lo que tiene en su fuente de información, ¿vale? Y el texto argumentativo, ustedes deberían elegir un tema, las disciplinas de las cuales se trata, ¿sale? Las disciplinas que se trata el tema y cómo aborda, por ejemplo, la biología, alguno de los temas que dijimos, la psicología, el tema que elegimos. La postura, yo les pongo aquí el ejemplo del consumo de la marihuana, tiene efectos en el tejido social. La base de la información encontrada ha argumentado con tu postura. Ello quiere decir que mencionarás qué dicen los especialistas de las disciplinas o ciencias que has elegido para fundamentar tu postura. Significa que lo dices en base a información confiable y argumentos sólidos. Es decir, debiste de haber leído tus fuentes porque ellas serán de donde tú nutrirás para tu postura, ¿sale? Y eso, como ustedes se acordarán, esto va en el del trabajo argumentativo. Después del texto hay que responder qué técnica de investigación documental o informática utilizaste, que eso es lo que viene en el PDF anterior que revisamos, ¿sale? Entonces incluye consultadas para elaborar la actividad, ¿sale? Bueno, entonces vamos a revisar, en este caso aquí ya hay una ficha bibliográfica de, pues bueno, lo que implicaría, por ejemplo, haber revisado una fuente de información acerca del consumo de la marihuana, ¿sale? Aquí yo también les pongo es un enlace que les permite identificar cómo insertar sus fichas bibliográficas directamente desde el apartado de Word, ¿sale? Podemos hacer un ejercicio con alguna fuente, ahorita lo hacemos. Primero vamos a revisar una actividad que ha sido enviada y que, bueno, tiene que ser corregida. Bueno, en primera instancia se me mandan 2 documentos, no hay problema con que sean 2. El asunto, pues bueno, aquí es que no es materia, no es filosofía, es lógica. Bueno, en este caso, el autor de esta actividad solo habíamente puesto la Tierra, pero pues la Tierra no nos dice nada. Entonces, ¿qué es lo que sostiene? ¿O qué va a sostener este compañero? Pues bueno, va a sostener que la Tierra podemos salvar a la Tierra con pequeñas acciones. Entonces, eso es más ilustrativo y determina mejor qué es lo que estamos haciendo. Intenta dar una introducción pero pues también dice que el valor que ha perdido el planeta Tierra, pero pues no dice por qué lo ha perdido. Entonces sí habría que estar siendo un poco más claro en qué quiere decir uno con sus ideas, ¿sale? Y bueno, aquí comienza a ver algunos ejemplos, ¿sale? Bueno, se hacen ciertas afirmaciones, no me voy a detener en las afirmaciones, sino en las observaciones que hago a las afirmaciones. Cuando uno hace una afirmación, se supone que puede respaldarla en una fuente de información y que en ese sentido, pues yo lo que estoy afirmando lo sé y lo que tengo que decir es cómo lo sé. Es decir, en este aspecto, indicar qué fuente de información pude yo estar utilizando para rescatar este dato que aporto aquí,
¿Sale? Entonces vamos a hacer vamos a copiar esto, por ejemplo, solamente para buscar información, no para verificar que sea copiado, sino para identificar la información. ¿Sale? Vamos a poner lo que les decía, Scholar Google. La función de Scholar Google es que nos ayuda a encontrar información. En este caso, si yo quiero fundamentar esta fuente, que es primero la opción más correcta es que primero busquen las fuentes y una vez que las han leído realicen su trabajo argumentativo para saber desde dónde pueden argumentar. En este caso, su compañero no ha argumentado, no ha fundamentado nada. Entonces, vamos a buscar esta afirmación que está haciendo. Vamos a ver qué fuentes le pueden ayudar para fundamentar mejor su idea. ¿Okay? Puede ser cómo era la Tierra antes de los humanos. Vamos a poner la Tierra antes de los humanos. Bueno, aquí en este caso ya podemos ver que nos aparecen unas fuentes, por ejemplo el petróleo y su impacto actual y el futuro de la Tierra, o la primera fuente, nuestra huella ecológica reduciendo el impacto humano sobre la Tierra. Creo que esta fuente le podría servir a su compañero, entonces, pues bueno, hay que revisarla. En el problema, perdón, el único problema que tiene Google Books es que no siempre aparecen los libros completos. De ahí en fuera, pues bueno, algunas otras nos pueden servir. Esta también podría servir, Ecología del Desarrollo Humano.